Buenos días. Otra vez llegué tarde. Pero dicen que todo ocurre en el momento adecuado. No existen las coincidencias, y mucho menos las casualidades. Más bien son causalidades. O sea, tienen una causa, aunque al principio no la podamos comprender. Entonces, hoy es jueves 30 de mayo del año 2024. Y este es el tema del día de hoy. Es unas palabras que estoy seguro que nunca habían escuchado. Tat, tuam, asi. Pero seguramente han escuchado sobre otro tema que les voy a compartir un fragmento. Este es el libro del Maestre de la Ferrer, el Yoga Yoguismo, que es el séptimo mensaje. Yo lo pedí que me lo encuadernaban porque ya estaba todo deshojado de tanto que lo he usado. Y bueno, en el capítulo final, el Maestre de la Ferrer pone como título de esa sección un pensamiento que dice: ¿cuál es el primer mandamiento?, preguntó un escriba al Cristo, y respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu pensamiento y con toda tu fuerza. Eso es lo que significa Tat Tuam Asi. ¿Por qué? Porque a esta mención del primer mandamiento de la ley de Moisés le falta una parte. O sea, el mandamiento completo dice: amarás al Señor tu Dios como a tu prójimo. Y entonces, ¿quién es el prójimo? No. El prójimo somos nosotros. Entonces, le damos el primer clic. Les recuerdo que estamos transitando por el periodo que se reconoce como el signo de los gemelos, que es el tercer signo del zodiaco, el último signo de la primavera. Cada estación está compuesta por 3 signos. El año nuevo cósmico se considera desde el inicio de la primavera, cuando el sol inicia su tránsito por el signo del Cordero. El segundo signo es el del Toro y el tercero es el de los Gemelos. Y repito que los signos se mencionan en el idioma del país en el que nos encontremos. Y como aquí estamos en México, aquí hablamos mexicano. Muy bien. Entonces, este signo, damos otro clic, pues es algo que ya pasó, pero como la semana pasada, por una actividad que hubo, no tuvimos oportunidad de grabar charla, quiero abordar el tema rápidamente. El signo del Cordero, también pasó la fase de la luna llena del actual ciclo lunar. Luego tuvimos la jornada que nada más presentamos el documental de la tecnogenética. ¿Les gustó? Estuvo interesante. Hay muchas cosas que mencionar sobre el tema, pero dependemos del tiempo que se nos otorgue. Y también pasó el evento cósmico denominado Trígono de Sanación Mental. Entonces damos un clic y bueno, el primer tema, dale otro. Dile. El signo de los gemelos inició el pasado día 20 de mayo en punto de las 6:47 a.m. Y bueno, esta imagen es muy ilustrativa. Quiero recordarles que zodiaco significa ronda de animales. Pero en esta ronda de animales hay varias figuras humanas. Una de ellas es la de los gemelos. En algunos zodiacos se presenta un hombre blanco y un negro. En otros se presenta un hombre y una mujer.
y en otros se presenta un niño y una niña. Depende del artista que haya elaborado el símbolo, ¿no? Pero en el zodiaco original, en esa porción del zodiaco había un simio. ¿Por qué? Porque el simio es nuestro gemelo, o nosotros somos el gemelo de los simios. La teoría de Charles Darwin establece que nosotros descendemos de los primates. Nada más que en esa historia le hace falta un eslabón, el eslabón perdido. Y la buena noticia es que ya lo encontraron. Somos nosotros. Sí, claro. ¿Quieres preguntar algo? Era paralela a la existencia. Dejen de escuchar. Era paralela a la existencia del Homo sapiens y el Homo neanderthalis. Sí, correcto. Entonces encuentran a un Homo neanderthalis en hielo, estaban atrapados en la glaciación. Ok. Entonces lo sacan y empiezan a estudiar su cerebro. Dicen que la diferencia que tenían era que ellos tenían más grande la parte de la conciencia y más pequeña la parte de la comunicación. Ok. El Homo sapiens tiene más grande la parte de la comunicación y más pequeña la parte de la conciencia. Lo que establece la antropología es que durante la época de los neandertales, de pronto, sin explicación, surgió el Homo habilis, que fue el primero. Y entonces, pues los neandertales lo veían raro, ¿no? ¿Por qué? Porque su primera característica diferenciadora fue que desarrolló el arte. O sea, las primeras pinturas rupestres provienen de esa época. Después del Homo habilis vienen otras especies hasta que llegamos a lo que se denomina el Homo sapiens, o sea, nosotros. Eso de sapiens, no, pues, hay muchas dudas. Bueno, yo respecto a lo que sé sobre la evolución de Charles Darwin, yo a veces la confundo mucho porque, obvio, en el libro de Génesis dice que Dios creó al hombre agarró el polvo y lo creó a imagen, ¿no? Sí. Y después la evolución del chango, ¿no? O sea, Sí, precisamente esa es la confusión. ¿Por qué? Porque la historia del Génesis, pues, es un libro religioso. Y para empezar dice que la historia empezó con Abraham. Y eso ocurrió hace como 5,000 y pico de años, no llega a 6,000. Y entonces los restos fósiles que se han encontrado y que se han podido determinar su edad con la prueba del carbono 14, los más antiguos no llegan a los 300,000 años. De cualquier manera es más antiguo que lo que menciona la Biblia. Ok, entonces una de las grandes cuestiones de la transición entre las eras cósmicas es que estamos pasando de la era de Piscis a la era de Aquarius. Y entonces la palabra clave de la era de Piscis es yo creo. Palabra clave de la era de Piscis es yo creo. Y la de Aquarius es yo sé. Hay una enorme diferencia entre creer y saber. Entonces estamos en la transición. La nueva era del Aquarius empezó el 21 de marzo de 1948. Pero la transición empezó 3 grados antes. O sea, 216 años antes de 1948. Y va a durar otros 216 después. Así que todavía nos faltan como 140. Y sigue habiendo esa polémica entre las creencias y el intelectualismo, entre el Génesis y la teoría de Darwin, ¿no? Es una teoría, no está comprobada, le falta un eslabón, insisto. Sin embargo, existe una tercera versión, que es lo que establecen los archivos esotéricos. Los archivos esotéricos cuentan otra historia. Dicen que cuando ya estaban desarrollados los primates, que somos parte de los mamíferos, y que todos tenemos un ancestro en común, que es un roedor, miles de años antes, cuando ya existía primates de diversos tipos, este planeta tuvo asistencia cósmica. La jerarquía cósmica decidió intervenir
para apoyarnos y acelerar nuestro proceso de evolución. Y es lo que se conoce como la llegada de los ángeles solares, que es lo único que explica por qué de repente aparecen facultades novedosas en el ser humano, como el desarrollo del arte. Entonces, a partir de entonces, eso tiene 18,5 millones de años. Millones de años, 18,5 millones de años. O sea, mucho más antiguo de lo que se puede comprobar con la prueba del carbono 14, ¿ok? Entonces, a partir de ese momento, la teoría esotérica establece que lo que ocurrió con los neandertales y con los Homo habilis y otros, incluso anteriores, Australopithecus y otras variantes, fue que se degradaron. El único que avanzó fue el Homo habilis, que se convirtió en lo que ahora somos el Homo sapiens. ¿Sí me explico? Entonces, los gorilas, los chimpancés, etcétera, pues son los neandertales degradados. Déjame. Hay sucesiones del Homo sapiens, ¿no? Porque uno, lo que yo entiendo y lo que explica Charles Darwin, es que es el Homo sapiens y el que le sigue, el sucesor de ese Homo sapiens es el Homo sapiens sapiens. Bueno, en teoría vamos a llegar a la perfección mental. O sea, pero pues es teórico. O sea, ya veremos. Actualmente el Homo sapiens está empezando a dejar de ser homo religiosos. Correcto. Y estamos abordando la sapiencia, porque actualmente se está desdibujando los conceptos religiosos y están naciendo diversas alternativas espirituales. Los países nórdicos. Eso es lo que está ocurriendo, pero insisto, es una transición y ya veremos qué pasa dentro de 100 años. El gran problema es que hay gente que se aferra a los dogmas religiosos, pero también hay muchos que se aferran a los dogmas científicos. Y esta era ya no es una era de dogmas, ya no es yo creo. Incluso Albert Einstein tiene su teoría de la relatividad, pero no está comprobada. ¿Ok? Pero en los años 60, una serie de televisión, Star Trek, hizo 4 profecías, de las cuales 2 ya se cumplieron. La primera fue el celular o el móvil, porque el capitán Kirk sacaba su aparatito y decía, Kirk al Enterprise, y la nave le respondía. En los años 60 ustedes no habían nacido, pero yo la vi de estreno. Entonces, digo, ya no me coso al primer hervor, ¿no? Y era una maravilla. La segunda profecía fue la resonancia magnética nuclear. Como siempre se andaban peleando con extraterrestres, ¿no? Entonces siempre alguien terminaba en la enfermería. Así que llegaban y el doctor McCoy, uno de los personajes principales de la serie, acostaban al herido en una mesa de exploración, una camilla, y entonces se encendía un aparato y una luz pasaba por encima del cuerpo del paciente y en un monitor se veía el interior del cuerpo. Y ¡wow! Nosotros extasiados, ¿no? Pero hay otras 2 profecías que están en veremos. Salud. La tercera profecía que se profetizó en la serie de Star Trek fue la teletransportación. Y la cuarta, la velocidad warp. Velocidad warp, que es más rápido que la luz. No, el sonido es muchísimo menor. En números redondos, el sonido más o menos son 300 kilómetros por segundo. Y la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, la velocidad warp establece que se va a viajar más rápido que la luz. Y la verdad es que los maestros lo hacen desde hace tiempo, porque es la forma de teletransportarse, porque ellos pueden materializarse y desmaterializarse, como lo acaba de hacer Buda nuevamente en la luna llena del signo del toro, en el valle del Wesak. Siddhartha Gautama, el Buda, hizo el compromiso de quedarse con nosotros hasta que todos alcancemos su mismo nivel.
Yo pienso que se refería a los que estaban vivos en el momento en que él estuvo por estos lares. Porque si fuera ahorita, no, pues somos un chorro. Entonces, cada año se vuelve a materializar en una ceremonia en el Tíbet que se conoce como el Festival de Wesak, en el Valle de Wesak. Durante 4 minutos, justo en el punto de la luna llena, se materializa Siddhartha Gautama el Buda para refrendar su compromiso. Pero bueno, para no desviarnos del tema, esta es la razón por la que en el zodiaco actualmente aparece una figura humana. Las otras figuras humanas que aparecen en el zodiaco son el signo de la Virgen, que por lo general aparece una mujer. Pero en realidad en el zodiaco original había una ardilla, porque la ardilla es el símbolo del bosque, que es la madre naturaleza, la Virgen procreadora. ¿Ok? Y en el signo siguiente, el de la balanza, había una mariposa, que es un animalito de aire, ¿no? Y el signo de la balanza es un signo de aire, y la simetría de las alas de la mariposa, pues recuerdan, asociado con mucha imaginación, lo que es una balanza en equilibrio, ¿ok? El cuerpo de la mariposa sería el fiel de la balanza. En ese mismo zodiaco, en la casa 11, en una carta plana, aparece la figura de un hombre, que es el aguador. La constelación se llama Aquarius, el signo se llama aguador. Esa figura de hombre siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Si zodiaco significa ronda de animales, sencillamente porque nosotros, en el origen y a nivel biológico, somos animales. La gran noticia en esta luna que acaba de pasar, damos un clic. ¿Vale? ¿Recuerdan esa imagen? La tabla esmeralda. Les voy a leer el texto completo de lo que es esa inscripción. Dice: la tabla de esmeralda es la fórmula de la piedra filosofal. Es el secreto del elixir de larga vida en el Tao. La clave de todas las doctrinas esotéricas. La luz universal. Esta revelación de las leyes inmutables es la siguiente. En verdad, esto es sin engaño, cierto, muy verdadero. Lo que es abajo es como lo que está arriba, y lo que es arriba es como lo que está abajo, para que se cumplan los milagros de la unidad. Y como todas las cosas han sido originarias de uno, por el pensamiento de uno, así todas las cosas han nacido de esta cosa única por adaptación. El sol es el padre, la luna es la madre, el viento la llevó en su vientre, la tierra es su nodriza. El padre de todo el telesma, entre paréntesis, misterio cumplido, está aquí. Su fuerza es íntegra si se convierte en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente, con gran habilidad. Él sube de la tierra al cielo. Él desciende de nuevo a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Así tendrás toda la gloria del mundo y toda la oscuridad se alejará de ti. Es la fuerza de todas las fuerzas, pues penetrará toda cosa densa y vencerá toda cosa sutil. Así fue creado el universo. De aquí serán y saldrán innombrables adaptaciones cuyo medio está aquí. El por qué he sido llamado Hermes Trismegisto, preservando las 3 partes de la filosofía del mundo total. Perdón, dije, es por lo que he sido llamado Hermes Trismegisto, poseyendo las 3 partes de la filosofía del mundo total. O sea, esta obra es atribuido a Hermes Trismegisto, que se piensa que fue un personaje,
Pero la verdad es que son 3 colegios unificados para un solo propósito. Esos mismos 3 colegios representados por los 3 regalos que recibió el niño Emanuel en el pesebre, para recordarle que cuando tuviera edad suficiente iba a ir a estudiar. Porque por muy predestinado que se esté, en el momento en que aterrizamos aquí, se vela la conciencia del verdadero origen. Y por lo mismo, la tarea principal que tenemos es recordarlo. Y una de dos, si no los becaron para ir a los mismos colegios, bueno, ahora ya están al alcance de todos. Esos 3 colegios son la yoga, que está representada por el oro, la astrología, que está representada por el incienso, y la magia, que está representada por la mirra. Entonces, cada vez hay más apertura, cada vez hay menos secretos, pero se van revelando las cosas de forma paulatina y gradual, de manera también que se vaya comprendiendo a nivel general. ¿Cuál es el concepto de magia? Magia. Ok, la definición que el maestre de la Ferrer establece de magia es el dominio de los elementos, los elementales y los elementarios. Es decir, los elementos que todos conocemos son tierra, agua, fuego, aire y un quinto elemento, el éter. ¿Qué es el éter? El éter somos nosotros. Es decir, esta esencia que permite que esos 4 elementos aquí estén animados. Es decir, sin la presencia de la energía del alma, el polvo regresa al polvo, el agua regresa al agua, el fuego regresa al fuego y el aire regresa al aire. Es por el éter por lo que se mantiene en cohesión. Entonces, bueno, perdón, es que me llama mucho la atención lo que dijo. Perfecto, entonces, qué bueno. La magia no es lo que solemos ver, por ejemplo. No es ilusionismo, no es engañar, no es violar las leyes universales, ¿no? Dios mismo no viola sus propias leyes. Entonces la magia es lo que actualmente sería una hiperfísica, una hiperquímica, una hipermedicina, o sea, exaltado al máximo, ¿no? Lo que pasa es que la era pasada el conocimiento fue reservado solo a unos cuantos, porque era una era de silencio. Pero ahora estamos en una nueva era y la apertura consiste en ir desvelando el misterio. Hay un libro de Madame Blavatsky que se llama Isis sin velo. Isis es uno de los nombres de la luna. Entonces, sin velo, o sea, quitar esas ocultamientos, ¿no? Las ciencias ocultas en realidad son las ciencias que ocultan. Por poner un ejemplo, ¿no? Mi abuelo José y mi abuela Cuca, María del Refugio se llamaba, se iban a casar. Entonces mi abuela le dice a mi abuelo José, yo no me quiero casar sin velo. Y mi abuelo dijo, pues velo. Ok, se develó el misterio. Bien, la alquimia precisamente es lo que se empezó a develar. La alquimia es parte de lo que dice la tabla esmeralda. Separarás lo denso de lo sutil. Ahora le podríamos decir es un proceso de destilación. O es un filtrado. Hay 4 fases en los procesos alquímicos. La primera se llama nigredo. La segunda se llama albedo. La tercera se llama rubedo. Y la final se llama... ay, se me fue la palabra. Pristino no. Ahorita me acuerdo. Es color amarillo brillante. Entonces el nigredo, o sea, lo negro, es precisamente el caldo de cultivo. Es como el pantano
el fondo del pantano en donde está todo, pero de ese caldo de múltiples sustancias surge algo sutil. Y entonces el mejor simbolismo es las ceremonias que hacían de magia, que después se tergiversó y se convirtieron en aquelarres. Justo a la medianoche más un segundo, las hechiceras se reunían en el campo para iniciar sus preparativos. Y entonces, cuando llega la religión católica, eso lo prohíbe y le dice que son otras cosas. Y pero curiosamente establecen la misa de gallo. La misa de gallo es la que es a las 12 de la noche. No, la Iglesia Católica. Como principio de un día especial. Eso se sigue haciendo en ciertas fechas. En los colegios iniciáticos se hace el ceremonial cósmico justo a las 12 de la noche, más un segundo. Porque hay gente que cree que el día comienza cuando sale el sol. Y no, en realidad el día comienza cósmicamente hablando a las 12 de la noche más un segundo, porque es cuando empieza la ascensión planetaria. Lo que pasa es que aquí no lo vemos porque es la otra parte del planeta. Ahí es donde comienza el ciclo de 360 grados, ¿no? No, eso depende de lo que estés midiendo. Por ejemplo, en una carta natal, el principio es tu hora de nacimiento. Es el grado 0. O es el primer grado. ¿Ok? 0 grados más 1 minuto, más 2 minutos, más hasta 59 minutos. Es el primer grado. El segundo grado sería 1 grado más la porción existente. Pero si a cualquier círculo no veo ninguno, bueno, el círculo que está ahí en el pizarrón, pues ¿en dónde empezaría? No tiene principio ni fin, porque en el centro tiene un triángulo equilátero. Mide exactamente lo mismo a cualquier lado, así que no sabemos cuál es el principio de ese círculo. Pero cósmicamente hablando, es una cuestión de rotación. ¿Sí? O sea, todos los días vemos que el sol asciende y por las tardes se pone. Pero es en realidad el planeta el que está girando. ¿Ok? Es un fenómeno óptico. Entonces, la fase de nigredo es de medianoche más 1 segundo a cuando empieza a amanecer. Se pone albedo. ¿Ok? Es como empieza a clarear. Ahí es cuando el alquimista ya había obtenido sustancias que podrían servir para algo. ¿Ok? Que es lo que ahora reconocemos como una fase del proceso de elaboración de un producto. ¿Ok? No es lo mismo las sustancias que contiene la mezcla primordial que el extracto. El extracto debe contener ciertas características. Y una vez que el sol sale, que por cierto sale para todos, tan lentos allá. En el momento en que sale el sol, se ve rojo, ¿verdad? Esa es la fase de rubedo. Repito, nigredo, albedo, cuando amanece rubedo, y luego ya, cuando ya no podemos ver el sol directo, citrino es la palabra correcta. Citrino es que ya salió el sol y llega hasta mediodía, que es lo máximo, ¿no? Una vez que el sol alcanza el cenit, que es lo que la Iglesia Católica dice que es el Angelus, la hora del Angelus. ¿Sí lo han oído o no? No van a la iglesia. Bueno, es que a mí como mi mamá me encerró 7 años en un seminario, pues me las aprendí todas, ¿no? Sí, tuvo la loca idea de que yo fuera cura, pero bueno, esa es otra historia. Una vez que el sol alcanza el máximo, el cenit, más 1 segundo, se acabó, ya no es magia. El que haga cosas ahí empieza con brujerías. Y ni les digo cómo, porque no vayan a... El periodo de magia es 12 de la noche más 1 segundo hasta el cenit. 4 fases
nigredo, albedo, rubedo y citrino. Nigredo, abedo, Albedo, de alba. Albedo, sí. Cuando andan en el agua, llegan esas horas, vienen hasta el... Rubedo. Rubedo es un derivado de rojo, rojizo. O de rubor, ¿no? ¿Han visto ese momento en el cielo en que se pone rojizo de unos colores preciosos? Tiene una palabra. Se llama ay, ahorita me acuerdo. Hay una canción de... ¿Eh? No. Arrebol. El arrebol. Hay una canción que dice: arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Es que, bueno, allá en California ya sí se le conoce cuando ya está así como que rojizo, de varios colores, se les llama idilio. Allá. ¿Cómo? Idilio. Muy romántico, ¿no? Un idilio acá. Ok. Bueno, entonces, la piedra filosofal explicada en el mapa del árbol de la vida, se los voy a mostrar gráficamente, es bien sencillo. La neta es de lo más simple. Ya han visto este mapa. Son varias trinidades. Damos un clic, la primera trinidad es la superior, que esa es el plano divino. Es de donde provenimos todos. ¿Se acuerdan o no? ¿Lo sepan o no? Todos venimos de ahí. El espíritu es perfecto, inmutable, pero para experimentar se construye un doble o un intermediario. Y entonces, con mucha imaginación, piensen en ese triángulo que lo que hace es que gira primero hacia abajo y luego crea un movimiento en espiral. Damos el otro clic y entonces ahí tenemos la misma Trinidad, nada más que ahora ya diciendo ahí voy para abajo. Y eso de para abajo no se refiere a alturas, se refiere a longitudes de vibración. Es decir, si enfriamos el agua, ¿qué pasa? Se hace hielo, pero sigue siendo agua. Y si el agua la calentamos, la hervimos, se hace vapor y sigue siendo agua, aunque ya no la veamos, sigue siendo agua. Pues que son cambian sus estados nada más. Sí, los alquimistas hablan de 4 mundos, pero en realidad es diferencias de longitud. ¿Ok? Entonces, hay un tercer paso, que es la personalidad. Eso es la personalidad. Es exactamente la misma segunda Trinidad, solo que en reflejo. O sea, si ponemos si nos ponemos frente a un espejo, vemos nuestra imagen. Esa imagen, eso es la personalidad. No es nosotros. Porque si yo levanto la mano derecha, la imagen levanta la mano izquierda. Así que no soy yo. ¿La anterior fue el tipo que era? ¿Falta antes la personalidad? No, la tercera es la personalidad. Arriba, El de mano arriba es el espíritu. El de en medio es el alma. Y el tercer triángulo, apuntando hacia abajo ya, segundo apuntando hacia abajo, es la personalidad. Espíritu, alma y personalidad, aunque en esencia son uno, son cosas diferentes. El espíritu es la chispa divina. La mónada también se le denomina. El alma es el intermediario entre ese plano divino y este plano terrenal. Y la personalidad es lo que nos hace creer que Olaf, ¿a dónde te fuiste acá? Que Olaf es Olaf. O sea, ¿estás convencido que eres Olaf?
Sí, claro. Dice Alejandro Jorodowski que es muy buena práctica cambiarnos el nombre. Incluso dice, yo ya no me llamo Alejandro, ahora soy Acercandro. Es un genio. O sea, nomás le cambió unas letras y ya. Todas son trinidades, nada más que el de arriba es la espiritual, la intermediaria es la del alma y la de mero abajo es la personalidad. Y damos otro clic. Y bueno, esa es la gráfica de la pasada luna llena del signo de los gemelos. Y aquí vamos a hacer una pausa para terminar esta cápsula.